Acerca de este momento de la transformación que produce la resurrección del Señor Jesucristo, la transformación obviamente en nuestras vidas, la transformación que sufrió el Señor Jesús para bien, viene la victoria y después viene entonces el agradecimiento. Y el agradecimiento llega ahí precisamente al final del capítulo número 15 de Primera de Corintios. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos estas indicaciones, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y estas indicaciones de Pablo, aquí al final del capítulo número 15, estar firmes, constantes y creciendo, las va a hacer reales en el capítulo número 16 y nos va a entregar 3 áreas de nuestras vidas acerca de cómo estamos viviendo en esas 3 áreas. Es decir, que Pablo se va a dirigir hacia este tema conocido como la mayordomía cristiana. Y nos va a hablar acerca de lo que hacemos con nuestro dinero, porque nos está hablando de la ofrenda al inicio del capítulo 16, pero después nos va a hablar acerca de las oportunidades que tenemos en la vida, acerca de cómo abordamos esto. Y también nos va a hablar acerca de cómo nos relacionamos con otras personas. Cada una de estas 3 áreas tiene que ver con nuestra mayordomía. Son cosas que Dios nos da y qué hacemos con ellas. La semana pasada hablamos acerca de la ofrenda. Hoy queremos hablar acerca de las oportunidades. Así que acompáñame por favor, vámonos hasta el versículo número 5 y vamos a leer esta sección del capítulo 16 de Primera de Corintios. Escucha cómo dice la Escritura, capítulo 16, versículo 5. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Amén. A pesar de que esta es una parte de la narrativa en la que Pablo nos está contando sus planes, y creo que es bien interesante lo que está haciendo Pablo aquí, ¿no? Cómo se dirige a los corintios de una forma muy amorosa y está hablando acerca de varias cosas. En primer lugar, vemos que él es muy cuidadoso con lo que hace con su tiempo. Y esto es bien interesante. Tan cuidadoso es con el asunto de la ofrenda, también es cuidadoso con el asunto del dinero. Y creo que el día de hoy estamos en medio de una sociedad que se trata de pasar el tiempo. Parece que matar el tiempo es la principal ocupación. Cada vez estamos más acostumbrados a tener una vida más cómoda. Queremos sufrir menos, esa es una realidad de nuestros días. Pero Pablo es bien interesante porque él nos pide a través de su carta, a través de este capítulo número 16, y nos enseña que ningún creyente puede darse el lujo de matar el tiempo, nada más porque sí. Ningún creyente puede darse el lujo de matar el tiempo y perder las oportunidades que Dios pone enfrente de él. No sé si ustedes recuerden, ahí en su carta a los Efesios, en el capítulo número 5, el versículo número 15, Pablo dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y vean cómo dice el versículo número 16, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de la necesidad de aprovechar bien el tiempo? Porque los días son malos. Y creo que este es un llamado de atención a cada uno de nosotros acerca de cómo está utilizando su tiempo, cómo estamos planificando nuestras vidas, qué es lo que estamos haciendo con las oportunidades que Dios nos da. Entonces, fíjense cómo Pablo le habla a la iglesia de Corintio y le comunica sus planes. Y estos son planes acerca de su ministerio, acerca de lo que va a hacer en el futuro, los viajes que va a tener.
Y es bien interesante porque sus planes están allí precisamente en lo que él va a hacer para Dios, lo que él va a hacer para el ministerio. Ahora, es también de notar las expresiones que utiliza Pablo en estos versículos. Fíjate bien, y si fuere propio, podrá ser, espero, si el Señor lo permite. Yo quiero que ustedes vean cómo el lenguaje que el apóstol Pablo está utilizando es un lenguaje que nos muestra algo muy importante. Nos muestra su dependencia de Dios para todo. Esa es la actitud de Pablo en cuanto a sus planes futuros. Creo que están muy de acuerdo a lo que Santiago dice también en su carta acerca de redimir bien el tiempo. Ahora, es importante saber que cuando Pablo escribe esta carta a los Corintios, él se encuentra en Éfeso. De hecho, la propia carta da testimonio de ello. Él está allí en Éfeso. Y el plan de Pablo es ir y visitar un lugar que se llama Macedonia. ¿Por qué? Porque él quiere tener un tiempo de ministerio allí. Fíjense cómo aquí el versículo número 5 dice, cuando haya pasado por, y esto está hablando obviamente acerca de su viaje, él va a trasladarse hacia allá. Es como planificar un viaje ministerial y llegar a varios puntos o a distintas ciudades con el propósito o el objetivo de ministrar en esos lugares. Eso es lo que Pablo está entregándonos en esta sección de la carta. Ahora bien, sabemos que Pablo va a pasar por Corintio y probablemente ahí se quede el invierno. Recuerden ustedes que él tiene la intención de ir a Judea y entregar la ofrenda que fue descrita en los primeros 4 versículos. Ya lo vimos la semana pasada eso. Pero era literalmente imposible llegar a Judea en barco entre noviembre y febrero. ¿Por qué? Porque no había manera en el invierno de que salieran los barcos. Así es que probablemente Pablo tendría que quedarse allí en Corintio y pasar el tiempo con todos estos hermanos de esa iglesia. Pero había algunos problemas que tenía que resolver. Y entonces Pablo prometió que él iba a ayudarles a resolver todos estos problemas allí en el capítulo número 11, versículo 34 de esta misma carta. Ahora fíjense bien, hay distintas circunstancias que el apóstol Pablo está presentando que le están obligando a cambiar los planes. Una cosa es lo que nosotros planificamos y otra cosa es cómo viene la vida. Esa es una realidad. Y esto es interesante acerca de lo que Pablo está mostrándonos aquí en la carta. Porque él tenía otro plan. Decimos que el plan B era visitar Corintio, luego viajar por Macedonia y entonces regresar a Corintio para regresar a Judea. Eso lo vemos ahí en la segunda carta a los Corintios en el capítulo número 1. O sea, en lugar de estar solamente un tiempo extenso ahí, él planeó 2 visitas breves. Ese es el punto. Pero sabemos que ese plan tampoco se concretó. No lo pudo realizar. Entonces el plan C, porque el plan A es el que acabamos de leer en las Escrituras, el plan C resultó llegar rápidamente a Corintio, estar unos momentos ahí, después regresar a Éfeso, luego se fue a Troas. ¿Por qué a Troas? Porque estaba esperando a Tito. No sé si ustedes lo recuerden. Esto lo menciona en la segunda carta a los Corintios en el capítulo número 2. Y de Troas entonces se va a Macedonia y entonces llega hasta Judea. O sea, no pasa tanto tiempo en Corintio como él hubiera deseado, como él lo está mostrando en la carta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros aprendemos de esta difícil experiencia de Pablo? Bueno, en primer lugar, Pablo nos está enseñando que como creyentes debemos utilizar nuestro sentido común. Debemos orar, debemos analizar las situaciones y debemos buscar la mejor manera para determinar cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Ahora, nada más rápidamente para ayudarte un poco en esto. La voluntad de Dios nunca, jamás va a ser un pecado. A veces pensamos, oh Señor, esta es tu voluntad, ¿te va a hacer pecar? Esa no es la voluntad de Dios, ¿ok? Dios no te va a llevar por ese camino. Recuerden ustedes que la palabra de Dios nos promete que
juntamente con la prueba hay una salida. Fiel es Dios, Él nos va a sostener. Entonces, cuando pensamos, porque se nos acaban las opciones y creemos que la única opción que tenemos hacia adelante es pecar, quiero decirte que esa no es la voluntad de Dios. Muy probablemente esa sea la voluntad de tu corazón, pero no la de Dios. Ahora es importante también entender un poco acerca de lo que dice la Escritura respecto a esto. En Proverbios capítulo 3, en el versículo número 5, no sé si ustedes recuerden este proverbio: no te apoyes en tu propia prudencia. Obviamente esto no significa que tú no tienes que hacer nada. No significa que simplemente tú te sientas y esperas. No. Porque Dios nos da la mente. Dios nos da que esta mente con el propósito, y Él espera que tú y yo la utilicemos, que pensemos, que analicemos. El punto es de que Él desea que tú y yo dependamos de Él, no solamente de nuestro propio razonamiento. Por eso es que necesitamos orar. Por eso es que necesitamos meditar en la palabra de Dios. Incluso escuchar el consejo de algunos amigos sabios y maduros. Y es que es importante que tú y yo entendamos que no todas las decisiones que vamos a tomar están dentro de la voluntad de Dios. Vamos a hacer promesas que no vamos a poder cumplir. Y vamos a hacer planes que no vamos a ser capaces de concretar. Pero esto no significa que seamos mentirosos o que fallemos. Esto es importante, porque hay extremos que tú y yo debemos evitar cuando estamos buscando la voluntad de Dios. Primero, es que a veces tenemos tanto miedo a equivocarnos. El tener miedo a equivocarse y tomar una decisión y entonces nos detiene. Ese es un extremo. Pero también a veces nos adelantamos y tomamos decisiones con impulsivas, sin ocupar el tiempo para esperar en el Señor. Tenemos que evitar esos extremos acerca de la búsqueda de encontrar la voluntad del Señor. Ni tan rápido, pero ni tan lento, sino en el momento adecuado. Cuando ya hicimos todo para encontrar la voluntad del Señor, entonces hay que actuar. Si tú sabes que esta es la voluntad del Señor, esto es lo que tengo que hacer, eso es lo que tienes que actuar. Y entonces deja todo en manos del Señor, de las cosas que no puedes resolver, de las cosas que no puedes solucionar. De cualquier manera, si estamos fuera de la voluntad del Señor, indudablemente que Él en su amor nos va a regresar nuevamente a sus caminos, nos va a regresar nuevamente a sus pasos, porque Él cuida de nosotros también. Así es que lo importante es que tú y yo queramos hacer la voluntad del Señor, porque Él nos está guiando. No sé si tú recuerdes el Salmo 23. Él nos guía por amor de su nombre. Y entonces si tú y yo nos descarriamos y nos apartamos de su voluntad, lo que está en juego es su reputación, la gloria de su nombre. Eso es lo que sufre, queridos hermanos. Pablo le está comunicando a la iglesia de Corintio que tiene una puerta abierta de ministerio en Éfeso. ¿Recuerdas? Eso lo dice aquí al final, versículo número 9 del capítulo 16. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Se me ha abierto una puerta. Y por eso, queridos, él sabe que es importante estar ahí. ¿Recuerdan? Él está hablando, está predicando el evangelio. Él está trayendo salvación a estas almas que están perdidas. Y eso es lo que Pablo quiere. Su prioridad es precisamente esta. Ahora, recuerden ustedes que esta carta a los Corintios es una carta que está resolviendo conflictos de los creyentes. Y Pablo está hablando acerca de, oye, estoy haciendo esto. Hay una puerta abierta, esto es importante. Pablo es realista, esa es la realidad. Él está viendo oportunidades, pero también está viendo los obstáculos. Dios ha abierto una puerta grande y eficaz. Y Pablo quiere aprovechar todas las oportunidades.
todas las oportunidades. Porque sabes una cosa, una vez que sabemos qué es lo que tenemos que hacer, entonces debemos hacerlo sin dudar. Tenemos que actuar. Y hay muchas excusas que se pueden venirnos a nuestra mente para no actuar. Pablo sabe que él está en peligro allí en Éfeso. Aquí en el versículo número 32 del capítulo número 15 lo dice: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras. Él está en peligro ahí, pero dice hay una puerta abierta. A pesar de la oposición, Pablo quiere estar allí porque sabe que hay la necesidad del evangelio. Y él no quiere desaprovechar la oportunidad. Es como un vendedor que está a punto de hacer una venta, no quiere desaprovechar el momento. Él quiere concretar el trabajo. Y esto nos enseña que la mayordomía de las oportunidades, queridos hermanos, es importante. ¿Cómo usamos nuestro tiempo? ¿Qué es lo que hacemos? Como creyentes, de una forma personal, de una forma individual, pero también como iglesia, como una familia, necesitamos preguntarnos una y otra vez, ¿qué oportunidades me está dando Dios en este día? Pero quiero decirles algo. Lo que en realidad hacemos la mayoría de las veces es quejarnos de los obstáculos, quejarnos de los problemas. Deberíamos aprovechar las oportunidades y dejar los resultados en las manos del Señor. Me gusta cómo un erudito atiende este tema. Y la verdad es que me gustó mucho la manera en que él presenta una estrategia de 4 pasos para poder aprovechar bien las oportunidades que tenemos en la vida, sabiendo que estamos haciendo la voluntad del Señor. En esta estrategia de 4 pasos, en primer lugar dice que necesitamos tener visión. Necesitamos tener visión. Vean, versículo número 5, regresando a 1 Corintios 16. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y esto es interesante, que en la obra del Señor debe haber una visión acerca del futuro, acerca de lo que queremos alcanzar. ¿Por qué? Porque si como cristianos estamos motivados por el amor de Dios, el impulso que tenemos en nuestras vidas es el amor de Dios, entonces tú y yo vamos a ver necesidades que todavía no están siendo atendidas y vamos a ver oportunidades que todavía no se han aprovechado. Y esto es bien interesante porque esto fue lo que hizo el Señor Jesucristo en su ministerio público. Él, por ejemplo, un día venía de camino y se sentó en un pequeño pozo, en una pequeña fuente, y estaba allí. Y entonces, mientras sus discípulos iban a conseguir algo de comer, llegó una mujer buscando agua. Esta mujer, cuando llegó buscando agua, lo primero que hizo el Señor Jesucristo fue atender una necesidad espiritual que ella tenía. ¿Y cómo lo hizo? Usó precisamente esta búsqueda de agua de esta mujer. ¿Para qué? Para mostrarle que si ella creía en Él, no volvería a tener sed. Jamás. Esto es bien interesante. Jesús aprovechó cada una de las oportunidades. Y si el amor de Dios es lo que te está motivando, vas a ver estas oportunidades en tu propia vida y las vas a querer aprovechar. Vas a decir, ¿cómo puedo hacerlo mejor? ¿Cómo puedo servir más? ¿Cómo puedo ver las puertas abiertas que Dios tiene en mi vida? Y te voy a decir algo. Algo importante para tener una visión es saber quién somos en el reino de los cielos. Saber que todos tenemos un propósito que Dios ha determinado en nuestras propias vidas. Mira, ¿por qué es que voy a hablar yo como padre, en mi persona? ¿Por qué es que yo como padre no estoy interesado en mejorar y en aprender más acerca de lo que la palabra del Señor enseña acerca de cómo yo debo de ser un mejor papá?
Soy papá. ¿Cuál debería de ser mi interés? Ser el mejor papá. ¿Estás de acuerdo? Eres mamá. ¿Cuál debería de ser tu interés? Ser la mejor mamá. Crecer cada día. Si estás haciendo algo bien, lo quieres hacer mejor. Si tú eres hermano, madre, padre, tío, sobrino, tú quieres hacerlo mejor. Hay una identidad que tenemos en nuestras relaciones familiares, pero también hay una identidad que tenemos como creyentes. Y si soy un creyente verdadero, yo quiero hacer lo mejor que pueda hacer como creyente. Pero no hemos desarrollado esta cultura y este entendimiento. Esta es una realidad que se palpa visible. Nuestra motivación tiene que ser esa. Pablo sabe que es un apóstol y lo que está haciendo Pablo es trabajar para el reino porque sabe que él es llamado a hacer estas cosas. Y entonces la primera pregunta que tenemos aquí es, ¿a qué fuiste llamado? ¿Fuiste llamado a ser papá como en mi caso? Tienes que ser el mejor papá. Tu visión tiene que ser que cada día quieres crecer. Y quiero decirte algo, en el camino te vas a equivocar. En el camino vas a tomar decisiones que no están muy sabiamente tomadas. Pero sabes una cosa, tienes una visión, quieres ser mejor cada día, quieres lograr tu objetivo. Como creyente, vas a querer lograr tu objetivo, vas a querer hacerlo mejor cada día, vas a querer hacerlo adecuadamente. Tienes que estar motivado. Por eso tienes que planificar. Por eso tienes que buscar esas nuevas formas en las cuales tú puedes servir, como el apóstol Pablo. Él está ya finalizando estos 3 años de ministerio allí en la ciudad de Éfeso. Y entonces Pablo está escribiendo esta carta. Lo más probable es que se la haya entregado a Timoteo para que la llevara. Eso es lo que vemos aquí en el versículo número 10. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad. Vean cómo Pablo probablemente entrega la carta a través de Timoteo. Pero es importante entender esto porque cuando leemos el inicio de la carta en el capítulo número 4, el apóstol tenía como plan o había planificado seguir los pasos de Timoteo un poquito después y llegar a Corintio en su camino ¿hacia dónde? Hacia Macedonia. Pero él tuvo que cambiar los planes, eso ya lo vimos. Y entonces tuvo que decidir visitar Corintio más tarde. Tuvo que cambiar sus planes. Y hay momentos, hermanos, en donde vamos a tener que cambiar los planes. Él estaba full, estaba completo, estaba lleno ahí trabajando en Éfeso, pero él estaba también planificando las siguientes etapas de su ministerio. Yo te pregunto, hermano, ¿alguna vez te has sentado a planificar cómo te ves al final de este año como creyente? ¿En las cosas que tú tienes que crecer como creyente? ¿Sabes qué? Yo pienso, necesito tener mejor oración. ¿Sabes qué? Yo necesito amar más a mis hermanos. ¿Sabes qué? Yo este año voy a dedicar mi vida a aprender más de la palabra de Dios y voy a querer memorizar algunos textos. ¿Cómo lo voy a hacer? Tienes que planificarlo. Tienes que tener un plan, porque si no tienes un plan, todas esas ideas quedan en el aire. Y alguien dijo que los panteones están llenos de ideas que nunca se concretaron. Y esto creo que también es una realidad. Como creyentes tenemos que tener visión hacia adelante, visión de crecimiento. Como dijo el pastor MacArthur, el obrero fiel del Señor va a planificar, va a pensar en estrategias, va a mirar al futuro con un sentido de visión y de expectación. Y aquí es donde tú y yo tenemos que hacer los planes adecuados para poder crecer mejor espiritualmente hablando. Bueno, yo quisiera leer más las Escrituras. Bueno, aquí tengo un plan de lectura y lo voy a seguir. Mi estrategia es esta. Al final de este año yo quiero terminar de leer toda la Biblia de tapa a tapa. ¿Y por qué es importante? Porque soy creyente y yo tengo que conocer a mi Señor. ¿Puedes ver cómo Pablo no está satisfecho con lo que ha conseguido hacer? Él quiere más.
Él ve más trabajo, Él está esperando, voy a ir aquí, voy a ir acá. Hay más almas que tienen que ser salvas, hay más creyentes que esperan ser edificados, ser animados. Nuestra disposición para la obra de Dios, hermanos, puede ser medida por lo que estamos haciendo hoy. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué necesidades estoy viendo y cómo me estoy preparando para ayudar en esas necesidades? Puedes no entender bien el trabajo que hay que hacer, pero si tú sabes lo que hay que hacer, entonces vas a hacer las estrategias para poderlo lograr. Se requiere visión. Se requiere una visión de crecimiento en nuestras vidas como creyentes. Y yo espero en el Señor, hermano, que desarrolles estos pensamientos en tu mente. ¿Cómo puedo amar más a Dios? ¿Cómo puedo crecer más en el Evangelio? ¿Cómo puedo conocer más las Escrituras? ¿Cómo puedo mostrarles más amor a mis hermanos? ¿Cómo es que voy a ser un mejor padre? ¿Cómo es que voy a ser una mejor madre? ¿Cómo es que voy a ser un mejor hermano, una mejor hermana, un mejor hijo? Aquellos que se preparan, entonces consiguen los recursos necesarios para poder lograr su meta y su propósito. Pero no solamente, queridos, necesitamos visión. Necesitamos algo que se llama flexibilidad. Necesitamos ser flexibles. Escuchen esto, versículo número 6, capítulo 16 de Primera de Corintios. Y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Vean cómo, aunque tenemos que tener una visión y planificar con anticipación lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, también somos llamados a ser flexibles. Y esto es lo que vemos en estos planes del apóstol Pablo, flexibilidad. Nuestros planes siempre deben de estar bajo el escrutinio y la revisión de Dios. Bueno, Señor, yo quiero esto, pero ¿tú lo quieres? ¿Esto es algo que tú quieres que yo desarrolle? ¿O tú quieres que yo haga otra cosa mejor? Y es que es una realidad, el futuro no va a venir siempre como tú y yo pensamos que va a venir. Normalmente, ¿qué pensamos acerca del futuro? Nosotros queremos que nos aseguren que todo va a estar bien, ¿estás de acuerdo? Creo que eso fue algo que nos pegó a través de la pandemia, porque toda nuestra seguridad acerca de, por favor, ¿cuándo crees que van a cerrar las tiendas en Estados Unidos? No, eso es imposible, es un país capitalista, siempre están comprando y vendiendo y que no cierran el puente. Todas esas idas a la tienda, al mall, todo eso quedó atrás. Y tú dices, wow. Pero tuvimos tiempo para estar en nuestras casas. Tuvimos tiempo para aprovechar bien el tiempo y crecer con nuestras familias en el sentido de amor, en el sentido de entrega, el valor que tenemos de estar juntos. Tuvimos tiempo para tener más intimidad con el Señor. Tuvimos tiempo para agradecerle porque Él nos estaba sosteniendo en medio de la necesidad. A veces tú y yo creemos, esta es la voluntad del Señor. Pero después te das cuenta que no era la voluntad del Señor. Dios puede hacer correcciones en nuestras vidas porque Él es el Rey soberano. Y si en este momento te estás preguntando, entonces, ¿no era la voluntad de Dios que me casara con...? No, sí era. Ahí se queda. No le busca eso, ¿ok? Porque normalmente vamos a pensar así. ¿Ok? Sí es. Pero es importante pensar también de la manera que Santiago piensa. Santiago capítulo 4, versículo número 15. Es un texto importante que tú y yo tenemos que tener marcado ahí en nuestras Biblias. Si el Señor quiere.
Podemos tener muchos planes, pero tenemos que vivir también con esto. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, si Él lo desea, si es su voluntad. Pero escuchen esto. A veces pensamos, ¿por qué, Señor, me cerraste esta puerta? Y quiero decirte algo. Cuando se cierra una puerta es porque el Señor está abriendo otra. ¿Sí? El Señor nunca, jamás, nunca va a permitir que tú dejes de crecer. Estamos siendo conformados a la imagen de Cristo todos los días de nuestras vidas. Todos los días de nuestra vida vamos a tener la oportunidad de crecer en el Señor. Vamos a tener la oportunidad de amar al Señor. Vamos a tener la oportunidad de manifestar el don o los dones que Dios nos ha dado, nuestros talentos. Todas estas cosas Dios los va a desarrollar cada día de nuestras vidas. A veces pensamos, oh Señor, ¿por qué, Señor, permitiste esto? Y abre tus ojos porque probablemente el Señor abrió un mejor tiempo para ti. Pero si tú te mantienes rígido, convencido, convencida de que es que esto es lo que Dios quiere, es que esto, así, ¿verdad? Y tienes que pensar por un instante acerca de cómo actúa esto en nuestros corazones. Mira, ¿qué pasa cuando traes bien atravesado a alguien en tu corazón? Lo traes bien atravesada a la persona. Te convences a ti mismo que esa persona tú no debes ni siquiera de saludarla. Y cuando pase dices, ahí viene. Látigo de desprecio. ¿Por qué te convenciste de eso? Si el Señor Jesucristo dijo que ¿es tu enemigo? Sí, Señor, es mi enemigo. Ámalo. No nos enseñó a amar a nuestros enemigos. Pero nos convencemos de que la voluntad del Señor es que me la hizo, me la paga. ¿Y sabes qué pasa cuando tú y yo nos mantenemos de esa manera tan rígida? Nos hacemos insensibles a su dirección. Dios puede estar tratando con nuestros corazones y ayudándonos a crecer en ciertas áreas de nuestras vidas en donde necesitamos desarrollarnos. ¿Cómo vas a desarrollar más paciencia si no estás en más filas? Señor, dame paciencia. Ay, pastor, pero parece que el Señor está jugando conmigo. Todo lo contrario. Le pido paciencia y mire, llego al banco, 10 personas y luego una señora ahí pagando con pesitos, pastor. Llego al súper y la cajera se pone a platicar ahí como si fuera el fin de semana. O sea, ¿qué ondas? ¿Qué pasó con el Señor? Le pediste paciencia. ¿Cómo vas a desarrollar paciencia si quieres todas las filas rápidas, ¿no? O sea, le pides paciencia y no compras el VIP de los pobres y tienes que hacer la fila ahí toda la hora. Porque hay VIP de los pobres y VIP de los ricos, si sabían eso, ¿no? Hay un VIP puente 2 ricos, puente VIP pobres, puente 1. Es una realidad. Pero cuando estás ahí, 1 hora en la fila, no, ¿verdad? Te haces insensible a la voluntad del Señor. Es importante que tú y yo entendamos que nuestra visión, sin importar cuán sincero yo sea o cuán cuidadoso sea, nuestra visión no es infalible. Nos vamos a equivocar. Y la inflexibilidad puede ser una gran barrera, queridos, tanto para conocer como para hacer la obra del Señor. Por eso, la flexibilidad no es una indicación de debilidad, es una indicación de humildad. Él tenía el propósito, él tenía estos planes, él tenía esta mente, pero siempre se mantuvo flexible. Si el Señor quiere, si fuere propio, podría ser, espero hacerlo, etcétera, etcétera. Pablo no era voluble. Pablo no era un hombre indeciso. No.
De hecho, los corintios lo acusaron de esto y él responde a estas acusaciones. Pablo era un hombre realista. ¿Sabes por qué? Porque Pablo sabía perfectamente bien que nadie es dueño de su propio destino. Que todo está en las manos del Señor. Y si el Señor quiere, puede cambiar todo en un instante. Y si no hemos entendido eso, queridos, porque somos una generación única en toda la historia de la humanidad. Somos una generación única, como ha habido generaciones únicas en el pasado, pero a nosotros no se nos detuvo el mundo conocido, se nos detuvo todo el mundo con la pandemia. Recuerdo que cuando estaba los últimos meses de la pandemia y podías ir al supermercado, había anaqueles completos que no había nada que comprar. Y todo el mundo pensaba, ¿no hay esto? ¿Y no hay aquello? Estábamos acostumbrados a llegar y ver 20 productos de lo mismo. Frijoles refritos bayos, frijoles refritos bayos con este, frijoles refritos bayos con... O sea, y llegas y de repente no hay frijoles. Y tú dices, ¿qué pasó? Y te empiezan a explicar, bueno, es que con la pandemia, pues las producciones se quedaron y entonces no había manera de transportarlas. Y entonces ahora esos frijoles están allá, no sé, en otro lugar del mundo y tal vez el año que entra lleguen. ¿Te imaginas? Todos esos hombres brillantes, mentes brillantes, que manejan todo este tipo de procedimientos, todo este tipo de cosas. Eso es logística. Tener todo a tiempo y todos esos planes destruidos. Dios tiene todo en sus manos. Debemos entender eso. Nada está fuera del control de Dios. Cuando las cosas parecen estar fuera de nuestro control, es porque Él ha tenido que tomar el timón. Porque probablemente estamos haciendo las cosas mal. Pablo era un hombre humilde. Sabía que Dios es un Dios soberano. Sabía que Dios es el que tiene el poder. Él es el que tiene el derecho absoluto de cambiar los planes de cualquier persona siempre cuando Él quiera. Tú y yo podemos pensar acerca de algo, pero Él tiene otros planes. Recuerdo cuando mi padre se enfermó, que le dio un infarto. 54 días en el hospital. Todos pensábamos que se iba a morir, se los digo con sinceridad. Cada vez era algo nuevo. Se infartó, se le perforó el corazón, le hicieron una operación de corazón abierto. Luego tuvo una hemorragia interna, le tuvieron que poner un dren, tuvo un neumotórax, tuvo otro neumotórax, tuvo neumonía. Bueno, cada vez era algo diferente. Yo le digo el gato y lo amenazo. Nomás que no sabemos cuántas te quedan, Pero es cierto, hermanos. A veces pensamos, ¿hasta aquí llegó? No, ahí sigue. Gracias al Señor. Ahí sigue. Tan campante y tan bueno. Tan bien. Sí, nosotros pensamos una cosa, el Señor hace su voluntad, porque Él es el Rey soberano. Él hace lo que quiere, cuando quiere, de la manera que Él quiere. Por eso es importante, queridos, ser flexibles y entender que Dios tiene también sus propios planes. Entonces necesitamos visión, necesitamos ser flexibles, pero escucha esto, debemos de tratar de hacer el mejor servicio que estamos haciendo hoy. Escucha cómo dice Pablo aquí en el capítulo 16, versículo 7. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Pablo sabía que hacer la obra de Dios como Dios lo requiere va a requerir esmero, va a requerir esfuerzo. Y lo que estamos haciendo va a requerir un desempeño profundo en ello. Por eso Pablo tenía una dedicación a hacer las cosas bien. Él no era superficial.
Esto no era parte de su ministerio. Él quería que todo lo que él hiciera fuera firme, permanente, digno y duradero. Esto es importante, queridos hermanos. No podemos incluso cumplir bien la gran comisión. ¿Recuerdan ustedes Mateo capítulo 28? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a veces pensamos, no, es que yo estoy haciendo la gran comisión, pastor. Ya tengo 5 almas más a mi corona. Y yo les pregunto, ¿y a cuántos de ellos has discipulado? ¿Y a cuántos de ellos les mandas mensaje? ¿Y a cuántos de ellos estás hablando? ¿Y a cuántos de ellos te estás ocupando de ellos? Ah, no. Ese es el trabajo de ustedes, pastor. Ah, caray. Pues yo veo que el texto es para todos. No, pues sí soy pastor y todólogo y todo lo que quieras, pero pues necesitamos ocuparnos bien. Necesitamos hacer las cosas correctamente. A veces pensamos que el tiempo que dedicamos es demasiado, pero tenemos que entender, queridos hermanos, que cantidad de tiempo no significa que lo estemos haciendo bien. Esta es una realidad. Pablo dedicó 3 años a Éfeso. Estuvo menos de 2 años dedicándole a Corintio. Y solamente unas cuantas semanas le dedicó ahí a Tesalónica. Pero cada que estuvo ahí, el tiempo que pasó con ellos se caracterizó ¿por qué? Porque él fue minucioso, él enseñó correctamente, él usó al máximo todo el tiempo que él tenía a su disposición con cada uno de ellos. Y yo, ¿sabes una cosa? Te voy a decir algo. Tal vez regresó una amiga que no veías desde hace mucho y de repente estabas ahí en la fila y se voltearon a ver, se miraron a los ojos y pues ya son muy diferentes porque cuando eran jóvenes estaban diferente. Y entonces ahora te la encontraste y regresaste porque era tu amiga íntima de la infancia. Y entonces no entiendes que no es que es una coincidencia, no entiendes que Dios te la está poniendo porque está perdida y se va a ir al infierno. ¿No entiendes que es una oportunidad de Dios para que le compartas la palabra y le lleves el evangelio de Dios, el que te ha dado vida a ti? Aprovecha bien las oportunidades. Y si tienes 2 o 3 minutos al día para mandarle un mensaje, mándale un mensaje con propósito. Pero si no lo queremos hacer así, no comiences algo que no vas a terminar. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Nuevamente, MacArthur dice, aún con trabajo que sabemos que es del Señor, no deberíamos hacernos cargo de un ministerio que no estamos dispuestos a ir preparados y completarlo. No deberíamos intentar predicar un mensaje o enseñar una lección que no está bien basada en las Escrituras y que no hemos orado fervientemente sobre ello. No deberíamos buscar discipular a una persona que no estamos dispuestos a dedicarle todo el tiempo necesario. Los buenos propósitos, intenciones y planes no sirven de mucho si no estamos dispuestos a llevarlos a cabo fielmente. Solo el cristiano que está cumpliendo bien y fielmente con su presente ministerio puede esperar que su ministerio crezca y se extienda, incluso en el reino de nuestro Señor. Qué palabras. Y sabes una cosa, yo lo leí y dije, va a haber algunos que van a decir, entonces ya no hago nada, porque como no hago nada bien. Sí, de verdad. Fue el primer pensamiento que se me vino a mi mente. Dije, a lo mejor van a querer utilizar de pretexto esto para decir, ¿sabe qué, pastor? Pues ya, no quiero. Porque, ¿sabe una cosa? Hoy en la actualidad hay cristianos que son muy volubles. Son de sentimientos. Días sienten amar a Dios, días sienten no amar a Dios. No, pastor, pero ¿cómo usted está diciendo esto? Eso no puede ser cierto, pastor. Mira, hay días en que amas al Señor y quieres a su iglesia, y hay días en que no quieres que los hermanos te saluden. Pues sí, pastor, pero son los hermanos, no el Señor. Sí, pero el Señor te dijo que amaras al Señor tu Dios y que amaras también a tu prójimo. Tus 2 prioridades en la vida deben de ser esas porque son los mandatos del Señor. Qué interesante está todo esto, hermanos.
aquí está en unos cuantos versículos de 1 Corintios 16. Pero es cierto, este es un llamado. Y la verdad, hermano, es que a veces queremos, Señor, ábreme puertas. Pero no somos fieles con las que Él ya abrió. Entonces, ¿qué nos muestra un creyente que toma como pretexto estas enseñanzas, estas palabras del pastor MacArthur para decir, sabes que ya no voy a hacer nada? ¿Qué nos enseña? Nos enseña esto: inmadurez. Y sabes una cosa, puedes tener 100 años en el Evangelio y ser inmaduro, no haber crecido en el Evangelio. Esa es una realidad. Esto es algo palpable, visible. Y si tú crees que te estoy pidiendo que trabajes más, que aproveches bien el tiempo, que hagas la voluntad del Señor, sí, es lo que te estoy pidiendo, porque es lo que la palabra del Señor enseña. No te olvides que puede haber oposición. Es más, no va a haber oposición, vas a tener oposición. Esto es algo cierto. Finalizo con este versículo número 9 de 1 Corintios 16. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Va a haber oposición, sí. Pero creo que debes de saber que cuando hay oposición, muy probablemente es porque estás haciendo lo mejor para Dios. Hermanos, hay que tener visión, hay que ser flexibles, hay que hacer lo mejor que estamos haciendo hoy, y tenemos que recordar siempre que en un reto puede haber también oposición. Y esto es lo que Pablo vivió. Pero Pablo siempre recibió la gracia del Señor para mantenerse firme. Termino con esta historia. Cuando John Paton se encontraba estudiando en la Universidad de Escocia, Dios lo llamó a la obra misionera en las Islas Nuevas Híbridas. Después de graduarse, él y su esposa navegaron hacia el suroeste del Océano Pacífico y comenzaron la obra misionera entre los salvajes caníbales de la isla de Tanna. Su esposa y su bebé murieron unos pocos meses después, y Patton durmió sobre sus tumbas durante varias noches para impedir que los caníbales desenterraran los cuerpos y se los comieran. Después de 4 años de ministerio fiel, salió de allí sin ver un solo convertido. Muchos años más tarde, su hijo de otro matrimonio regresó a Tanna y al final vio a toda la isla convertirse a Cristo. Cuando el anciano Patton volvió a visitar la isla, el jefe de la antigua tribu de caníbales le preguntó al misionero quiénes eran los que formaban el gran ejército que había rodeado su choza cuando llegó por primera vez a la isla. Los ángeles de Dios los habían protegido. A causa de su fiel trabajo y el de su hijo, cuando dejó las nuevas híbridas por última vez, luego de ministrar también en otra de las islas, se cuenta que dijo con lágrimas en los ojos: no conozco a ningún nativo en estas islas que no haya hecho profesión de fe en Cristo Jesús. Va a haber oposición, hermanos, sí. Pero hay un propósito divino también. El Señor tuvo mucha oposición, pero cumplió su propósito. Y hoy tenemos salvación. Señor, te doy gracias por tu palabra. Y te ruego, mi Dios, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a vivir cada oportunidad que tú nos das al máximo. Que nos ayudes, Señor, a hacer tu voluntad cada día de nuestras vidas. Y que nos ayudes, Señor, a hacerlo para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.